Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, ver que ustedes están ahí pendiente de este estudio bíblico que tenemos los martes a las 7:30. Y así que hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, un evangelio muy bonito, muy precioso, donde Juan se encarga de ese discípulo cercano de Jesús. Él se encarga o se encargó de que nosotros pudiéramos conocer mejor a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque ese fue el propósito por el cual Él vino, para dar a conocer al Padre, y que juntamente con Él estaba ah, trayendo esa buena noticia a la gente, a la humanidad, trayendo el amor de Dios para que la gente lo conociera de una mejor manera. Bueno, el libro de Juan habla acerca de una nueva creación que Dios está haciendo, una creación espiritual, y está mostrando también el contraste que hay entre la luz y las tinieblas, cómo es que la luz representa el carácter perfecto de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, ah, todos los atributos de Dios, ¿verdad? Esa es la luz que Jesús vino a mostrar. Y a través de la luz, de ese carácter amoroso de Dios, y sabio de Dios, nosotros aprendemos de eso, de ese carácter, de esa perfección de Dios, para que nosotros podamos tener una mejor vida, podamos honrar a Dios como Él es digno de que sea honrado, ver cómo el Padre y el Hijo están juntos siempre en lo que hacen, y Jesús viene a traer esta buena nueva, ¿verdad? A la gente. Y en el capítulo 6 que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo la luz sigue mostrando la gracia de Dios, sigue mostrando ese amor perfecto de Dios hacia la humanidad, pero también Jesús está buscando la manera de que el amor y la gracia de Dios puedan hacer que el ser humano despierte a una realidad de ese Dios que quiere ser conocido. Dios quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que aprendamos a confiar en Él, ¿verdad? Y Jesús es lo que viene a mostrar, ¿verdad? En el capítulo 6 vamos a ver el cuarto milagro, podríamos decir, pero aunque Juan no usa ese título de milagro, él usa señales, dando a entender de que cada milagro que Jesús hacía era una seña o una señal de que estaba identificando a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Dios encarnado, como la imagen de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Así que estamos en eso, ¿verdad? Ya vimos en el Evangelio de Juan, ya vimos tres señales anteriores al capítulo 6. Vimos la primera señal, que fue cuando estuvo en las bodas de Caná de Galilea, convirtió el agua en vino. Luego sanó al hijo de un funcionario del gobierno, ¿verdad? De allí de Jerusalén. Y este hombre pues creyó en el poder de Dios y en el poder de Jesús. Y este hombre pues eh, fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le contestó favorablemente a su confianza en él. Y ese hombre pues cuando regresó a su casa, se dio cuenta de que Jesús había sanado a su hijo a la distancia. Luego la tercera señal que vimos fue en el capítulo 5 de Juan, cuando Jesús sana a un inválido que estaba 38 años con esa enfermedad, con ese problema físico. Pero también pudimos ver en ese capítulo cómo es que Jesús combate la superstición, ¿verdad? La superstición, porque estos habían puesto su confianza en un estanque de agua, ¿verdad? Y ellos pensaban de que eventualmente podían ser sanados con este movimiento del agua, que ellos pensaban que era un ángel, ¿verdad? Que Dios mandaba. Pero aquí podemos ver de que Jesús viene
y descarta que ese lugar fuera algo que Dios había establecido, ¿verdad? Sino todo lo contrario, Jesús muestra de que cuando Dios quiere sanar a alguien o tiene la determinación de sanar a alguien, en el instante lo puede sanar, ¿verdad? Y no necesita de una agua milagrosa o de algún amuleto o de algo supersticioso, ¿verdad? Que en realidad no tiene ningún poder para sanar. Y aquí lo que Jesús está mostrando también es la gracia hacia esta persona que estaba inválida por 38 años y luego Jesús lo acusaron de que estaba sanando el sábado, ¿verdad? Vimos eso, cómo Jesús también ataca el legalismo, porque en realidad Jesús no trabajó, simplemente dijo una palabra, le dijo levántate. Y entonces, y lo estaban acusando y también estaban acusando al hombre que había sido sanado. Y vimos cómo es que el legalismo en vez de que se alegre por la gracia de Dios, al contrario, no la puede ver, no se puede dar cuenta de cómo Dios actúa con amor con las personas, cómo es que no se basa en las reglas. No es que Dios esté en contra de las reglas, pero no es, las reglas no controlan a Dios, ¿verdad? No controlan el amor ni la gracia de Dios. Dios actúa de acuerdo a su misericordia. Y los legalistas no se pueden dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, y luego, pues también Jesús en el capítulo 5 vimos de que él es tan Dios como el Padre y que ambos actúan juntos y siempre han actuado juntos. Y Jesús dijo que el Padre aún en sábado seguía trabajando juntamente con él, dando a entender de que él es el que él no está controlado por los mandamientos dados a los hombres. No está sujeto a los mandamientos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que Dios le dio a los seres humanos. Pero Jesús aquí está demostrando que Él es superior a eso, ¿verdad? Porque Él, como Dios y como Hijo de Dios, tiene la autoridad, tiene el mismo poder. Él da vida a los muertos, Él resucita, Él sana, Él Él también recibe honra y gloria como el Padre. Y precisamente porque son un solo ser, ¿verdad? No tienen dos agendas diferentes, sino que todo lo que hace Jesús lo hace juntamente con el Padre. Y luego ahí en el final del capítulo 5 él mismo dice que el Dios mismo da testimonio y apoya lo que Jesús está haciendo, porque trabajan juntos. Y que el mismo Padre le da la honra, aunque el ser humano no le dé la honra a Jesús, Dios Padre sí se la da, ¿verdad? Dios sí se la da y lo mantiene ah, con la honra que Él se merece, ¿verdad? Por ser Dios y el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, y llegamos al capítulo 6 de Juan, y aquí el evangelista Juan, o el apóstol Juan, que es el que escribió este libro, va presentando la cuarta señal. La cuarta señal. Juan en su evangelio presenta siete señales, ¿verdad? Para demostrar que Jesucristo es divino, ¿verdad? Está trabajando en unión con el Padre, ¿verdad? Y que el poder que tiene el Padre lo tiene el Hijo también, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Porque era muy importante para los judíos que se dieran cuenta de que ese Mesías que ellos estaban esperando había llegado y que no solamente era un simple hombre el que iba a venir, sino que era alguien especial que también era Dios, Dios encarnado, ¿verdad? Pero ellos no lo lograban ver, porque como estábamos estudiando, ellos estaban en tinieblas, o sea, no pueden entender la grandeza de Dios. Es algo que podríamos decir que, pues, difícil de entender, porque el Dios grandioso, omnipotente y todopoderoso, se hizo chiquito en un hombre, ¿verdad? Entonces a ellos no les cabía en la mente, como tal vez a nosotros no nos cabría en la mente eso, ¿verdad? Pero
Ese es precisamente el plan de Dios, ¿verdad? De que solamente a las personas que descubren y se logran ver a través de la humildad quién es Dios, quién es Jesús, ¿verdad? Esos son los que reciben esa bendición de poder entrar en esa relación con Dios. Eh, Jesús le dijo a Nicodemo que al menos que no naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios. Y, y cuando las personas no pueden alcanzar ver a Jesús como Dios, ¿verdad? Están en tinieblas, es lo que quiere decir el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver esto, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo la gente no podía ver a Jesús como Dios eh, en su estado humilde, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo los discípulos también, aunque estaban viendo las señales, no lograban todavía salir de esa oscuridad. Todavía no podían ver con claridad quién era Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús sigue trabajando para que la gente pueda darse cuenta y aún sus discípulos principalmente se puedan dar cuenta quién es Él, ¿verdad? Y capítulo 6 dice así, vamos a estudiar primero del 1 al 15. Juan 6 del 1 al 15. Tengo la nueva versión internacional, dice así. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y entre paréntesis se dice, o sea, de Tiberíades, eh, porque se le conocía con estos dos nombres. Cuando Jesús estaba ministrando, se llamaba el mar de Galilea. Pero cuando Juan escribió el libro, tal vez 40 años después, ah, ya le habían cambiado el nombre por el emperador, que era Tiberio. Entonces le pusieron el nombre del emperador al lago, ¿verdad? Entonces, no es un mar, no es un mar abierto, era un lago, pero también le decían mar, ¿verdad? Porque era algo grande. Entonces, ahora se llamaba mar de Tiberio o de Tiberíades, por este personaje romano que le pusieron ese nombre. Entonces dice el capítulo 2 y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. En otras palabras, la gente había identificado a Jesús como un sanador, como un sanador. Imagínense cómo corre la voz cuando alguien es sanado, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Imagínense, la gente tal vez supo que había sanado al paralítico en el capítulo anterior. Imagínense cómo habrá corrido la noticia, ¿verdad? Oh, allá en Jerusalén sanaron a un paralítico de 38, que tenía 38 años de estar enfermo y lo sanó Jesús, ¿verdad? Y imagínense toda la gente que tenía un dolor, ¿verdad? O una necesidad física, pues eso como que despierta una curiosidad y un deseo de ser sanado físicamente, ¿verdad? Y yo creo que, y así mucha gente hoy, ¿verdad? Va a las iglesias porque están enfermos, porque piensan no los atrae la palabra de Dios, no los atrae honrar a Dios, sino lo que los atrae es dejar su enfermedad, ¿verdad? O sea que no, y eso es lo que está pasando en esa época, también pasa hoy, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que Jesús va a exponer aquí, ¿verdad? De que aunque Él muestra gracia, ¿verdad? A la gente y la bendice, pero el propósito principal de Jesús no era venir a sanar físicamente a la gente, sino le venía a traer vida eterna, que es algo mucho más grande y mucho más poderoso, ¿verdad? Pero la gente, como está en tinieblas, no alcanza a ver eso. Simplemente acá se preocupa por lo inmediato, por lo de ahorita, ¿verdad? Por el hoy y ahora. Él no ve hacia su vida, hacia el futuro, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene la gente que vive en tinieblas, porque la gente nada más está preocupada por el hoy y mañana, ¿qué voy a comer mañana, ¿verdad? O no está preocupada por su vida para la eternidad. Y eso es lo que capítulo va a mostrar de cierta manera. Y luego dice aquí, entonces subió Jesús en una colina y se sentó con sus discípulos, ¿verdad? Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Aquí podemos ver que Juan menciona bastante la Pascua porque es a través de la Pascua donde Jesús va a llevar a cabo el acontecimiento principal de su mesianidad.
porque en la fiesta de la Pascua es donde él va a morir, ¿verdad? En una fiesta de la Pascua, cuando se celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando se mató al cordero y se puso la sangre en las puertas, esa es la fiesta de la Pascua. Pues como se celebraba eso, Juan hace mucho énfasis de que ese cordero de Dios iba a morir en una Pascua, pero aquí esta Pascua todavía no llegaba, la fecha que Dios tenía en su plan, pero sí dice que estaba cerca la Pascua, ¿verdad? Y luego dice aquí, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, o sea que Jesús ve a la gente y dice que era una gran multitud y luego vamos a ver que eran más de 5,000 hombres. Imagina que no venían puros hombres, venían mujeres y niños, ¿verdad? Entonces, imaginemos una gran multitud, tal vez de unas 15,000 personas, por decir algo. Entonces, vamos a ver que sí era un grupo bastante grande de gente. Pero el problema es que esta gente lo estaba buscando a Jesús no por la razón correcta, ¿verdad? Lo estaba buscando por su afán de tener algo, más que todo por lo material, ¿verdad? Lo está buscando por lo material y no tanto por lo espiritual. Y es lo que Juan va a sacar a la luz, ¿verdad? Entonces dice, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero él va a empezar a hablarle a sus discípulos como para decir, "Ay, vamos a tener que enfrentar una situación y a ver si ustedes me dan alguna buena idea, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que sus discípulos, ninguno de ellos se enfoca en su divinidad, en su poder, sino que se enfocan en lo material. Y es lo que está tratando de mostrar Juan, que generalmente nosotros tratamos de solucionar nuestras necesidades con el dinero, ¿verdad? Y con lo material con lo material, ¿verdad? Y luego dice aquí, dice Jesús, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esa gente? Dice. Verso 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, dice. O sea que Jesús quería ver cómo pensaba todavía Felipe, ¿verdad? Y luego dice, porque él ya sabía, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero nada más está checando a ver si sus discípulos se acordaban de los milagros que había hecho antes, que había convertido el pan en vino, perdón, el agua en vino, y que había levantado al paralítico. O sea, ellos ya habían visto el poder de Jesús, pero todavía no lograban reaccionar, ¿verdad? Entonces es lo que está tratando de poner Juan aquí. Y le dice Felipe en el versículo 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Lo que estamos viendo es que Felipe sigue pensando humanamente, ¿verdad? Sigue pensando que los problemas de este mundo se resuelven con dinero, ¿verdad? Porque aquí le dices, ni con el salario de 8 meses, dice. Hizo un cálculo ahí, ¿verdad? Tal vez era bueno para las matemáticas. Hizo un cálculo y dijo, no, si ni con el salario de 8 meses, imagínense, me alcanzaría para darle una cena aquí acá a 20,000 personas, dice. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Que Jesús está mostrando que, que este Felipe todavía está en tinieblas, ¿verdad? No alcanza a ver el reino de Dios. Es lo que estamos tratando de explicar. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, dice. Y luego dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Dice. Eso está más alcanza para una comida, tal vez, dice, unos panes y 2 pescaditos, dice. Pero diciendo, no tenemos recursos, ¿verdad? Y siempre está enfocado, Felipe y Andrés están enfocados en resolver las situaciones materiales o las necesidades que se presentan al día a día con lo material, ¿verdad? Ellos así están pensando como piensa el mundo en el sistema material, ¿verdad? Entonces Jesús ya vio
ya vio que Felipe y Andrés, tal vez le preguntó a algunos más, ¿verdad? Pero aquí Juan pone a dos, como dos testigos, que de los 12 discípulos, dos testigos de que todavía estaban en un estado de mente materialista, ¿verdad? Y luego dice el verso 10: hagan que se sienten todos, dijo Jesús. En ese lugar había mucha hierba, dice. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000, ¿verdad? Entonces, aquí nos da a entender, ¿verdad? Algo muy, muy importante para la cultura judía, ¿verdad? La cultura judía, hermanos, el número 5 representaba la gracia de Dios, ¿verdad? Es- Está aquí como metido, este número está metido como que no era casualidad, ¿verdad? Sino que Juan, pues, toma el cuidado de decir, eran como 5,000, ¿verdad? Y pone el número 5 porque en la mente judía, hermanos, la mano tiene 5 dedos, ¿verdad? El 5 representa la mano. Pero en este caso, lo que recibimos de Dios, que viene de su mano, es porque Dios nos lo concede, es una gracia de Dios, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir Juan, así como no muy directo pero el que tiene podríamos decir, el que entiende el lenguaje bíblico, sabe que los números quieren decir algo, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Es como 5,000, como diciendo Juan, aquí el 5, aquí Jesús va a mostrar la gracia de Dios, el poder de Dios, del Dios proveedor, que provee por gracia, ¿verdad? En otras palabras, esto es lo que va a hacer Jesús. Verso 11: Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Y dice, les dio todo lo que quisieron. En otras palabras, que no les dio un pedazo a cada uno. No les dijo, ¿saben qué? Nada más les va a tocar medio bolillo, ¿verdad? Por decir algo. Nada más les va. No, dice que les dio las que agarraron, pero dice lo que quisieron, dando a entender que no se quedaron con hambre. O sea, no se medio llenaron, sino que comieron bastante, ¿verdad? Hasta que ya no quisieron, en otras palabras. Lo mismo hizo con los pescados. O sea que Jesús multiplicó el pan y los pescados. Y dice que comieron hasta que quedaron, ya no querían más, ¿verdad? Así como cuando usted va a un buffet, ¿verdad? Y está la comida ahí, ya comió suficiente, ya ni se le antoja nada, ¿verdad? Porque ya se sació. Entonces dice, una vez que quedaron, verso 12, satisfechos, ¿verdad? O sea que ni los apresuró Jesús y comieron toda su calma, ¿verdad? Imagínense, hay un montón de gente. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Y así lo hicieron, dice los discípulos, los puso a trabajar, los puso a trabajar. Y luego dice, así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron, ahí está otra vez el número 5, ¿verdad? Que representa la gracia, la mano de Dios. Dice, así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron, dice, 12 canastas. En otras palabras, el número 12 para los judíos representa el pueblo de Dios. 12, el número 12 porque eran 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Que formaron el pueblo de Dios. Y también los discípulos eran 12, ¿verdad? Y cuando dice 12, no es coincidencia, ¿verdad? Está puesto a propósito así, ¿verdad? Para que veamos de que Dios se encarga de proveer para su pueblo y provee suficiente, ¿verdad? Y hasta sobra, ¿verdad? Es el mensaje que está tratando de decir Juan. Por ejemplo, más adelante en este capítulo, vamos a ver que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues en el desierto no tenía nada que comer. Entonces, y no había agua tampoco. Pero Dios hizo que de alguna manera saliera agua de las rocas, ¿verdad? Y luego también Dios empezó a mandar maná del cielo. Llovía en la noche el maná, ¿verdad? Y en la mañana tenían que salir a recogerlo rápido, porque cuando se calentaba el sol se descomponía, el calor le hacía daño a eso, ¿verdad? A ese alimento. Entonces lo que está queriendo decir Juan aquí es que
Ese Dios que proveyó el maná en el desierto durante 40 años, y me todos los días llovían cayendo maná del cielo 40 años, ¿verdad? Imagínense, imagínense ese milagro, ¿verdad? Ese poder de Dios, esa gracia de Dios, porque el pueblo era un pueblo rebelde, que no se merecía eso, pero aún así Dios mostraba su gracia y su misericordia. Y aquí, aunque esta gente estaba buscando a Jesús no por los motivos correctos, ¿verdad? Sin embargo, Dios muestra su misericordia, les muestra que les provee, ¿verdad? Que les provee. Y entonces es lo que estamos viendo aquí, que sobraron 12 canastas, como diciendo, para cada uno de los discípulos les tienen suficiente también para ustedes. Ustedes trabajaron ayudándome aquí y aquí les sobra 12, una canasta para cada uno de ustedes para que vean de que hay para todos. Yo tengo para todos, dice Jesús, ¿verdad? Mostrando el carácter de Dios, de gracia y de provisión, que Él provee y provee en abundancia, ¿verdad? Entonces ahí es donde Jesús está tratando de que ellos vean que Él es más que suficiente para suplir cualquier necesidad en el momento, ¿verdad? Dios está más que dispuesto a ayudarnos, a darnos lo necesario. Pero el ser materialista no alcanza a ver eso, no lo alcanza a ver. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice, dice el 14, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, fíjense en qué conclusión llegaron, no llegaron a la conclusión de que este es Dios, ¿verdad? Y le vamos a hacer caso a lo que Él nos enseña. No, para nada, no pasó ni por su mente eso. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Sí, dice, Dios nos envió a este profeta, dice, lo miraba como un profeta. Y luego dice el verso 15, Jesús entendió, dice, pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. O sea, Jesús vio que esto no han entendido quién soy yo. Me quieren hacer un rey político que les solucione sus problemas materiales, ¿verdad? Que puedan venir a mí y que yo les pueda estar dando de comer siempre, ¿verdad? Y que no les falte nada, ¿verdad? Pero Jesús no venía a eso, ¿verdad? Él no venía a ser un rey político. Él venía, sí, es el rey del reino de Dios, pero él venía trayendo otra bendición mayor. No la bendición material, sino la bendición espiritual, que es la bendición de tener vida eterna. Pero Jesús, como se dio cuenta que a lo que ellos, el enfoque que ellos tenían, dijo, no, no a esto vine, dijo Jesús, no a esto vine. Esto, hermanos, esto ya se lo había ofrecido el diablo en la tentación. Le dijo que lo iba a hacer rey y que le iba a dar todos los dominios del mundo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, no, yo no vine a eso, ¿verdad? Yo no vine a eso. Y precisamente Jesús dice que se dio cuenta de las intenciones de ellos porque ellos estaban enfocados en lo material, ¿verdad? En lo material. Entonces Jesús dice, no, no, esto no es el plan que yo traigo, ¿verdad? Ni para eso he venido, ¿verdad? Se retiró de nuevo a la montaña, dice, él solo. En otras palabras, que como que Jesús se sintió como decepcionado de que la gente no podía ver más allá, ¿verdad? De quién era él. Sí, se dieron cuenta de que era un profeta y todo, pero no lo miraban como algo más, ¿verdad? Lo que pasa, hermanos, es que mucha gente nada más sí oye la palabra de Dios, pero no la vive, no la recibe como algo que tiene que ponerlo en práctica en su vida. Ah, estuvo bonito el sermón, ¿verdad? Estuvo bonito lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador, ¿verdad? Ah, estuvo bonito, pero salió de la iglesia y se lo olvidó y llegó el otro fin de semana y qué bonito estuvo el sermón. Y de ahí no pasó y su vida sigue igual, ¿verdad? Sigue igual. Y entonces Jesús es lo que él dice que se dio cuenta de que la gente nada más lo estaba buscando por lo material, ¿verdad? Y Jesús no vino por lo material. Lo material ah, está aquí desde la creación del mundo, ¿verdad? Lo que Jesús vino es por lo espiritual, ¿verdad? Para traernos vida eterna. Pero no se daban cuenta de eso porque
Lo que está tratando de decir Juan es de que ellos no podían ver la luz, estaban en tinieblas, ¿verdad? Su corazón estaba centrado en lo material, ¿verdad? Y no es que lo material sea malo, ¿verdad? Porque lo material lo necesitamos para nuestra vida física. Pero Jesús no vino a eso, ¿verdad? No vino a eso. Y entonces el enfoque de la vida cristiana no es, Jesús no vino a morir en la cruz para que tengamos buenos carros o tengamos una buena casa o tengamos ah, no sé, ¿verdad? Vivamos 100 años llenos de salud. No, a eso vino. Él vino a que tengamos vida eterna y el perdón de nuestros pecados y podamos ser humildes al reconocer la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos ama para que podamos tener vida eterna sin merecerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que y hasta el día de hoy mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Mucha gente dice ser cristiana, va a las iglesias, pero nada más va para, Señor, tengo una petición, sí, yo necesito y puro material piden, ¿verdad? Puro lo material piden. No hay nadie que dice, yo quiero, Señor, que me dé inteligencia, yo quiero servir en un ministerio, yo quiero... Muy poca la gente que se enfoca en eso, ¿verdad? La mayoría de la gente pues está, que estoy enfermo, que mi hijo tiene problemas y que el Señor me resuelva todos mis problemas, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vio, ¿verdad? Vio como cuando uno elige a un presidente político, ¿verdad? Quiere que el presidente resuelva todos los problemas de la nación y que todos tengan un buen salario, que no les falte nada, ¿verdad? Y ese es lo que querían hacer de Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo, no, 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 esto no es lo que yo vine a promover ni a traer, ¿verdad? Entonces Jesús está mostrando de que el lado de gracia todavía lo tiene, ¿verdad? Todavía se lo muestra a ellos, pero esa gente no lo alcanza a ver, ¿verdad? No lo alcanza a ver. Y ni sus discípulos lo podían ver todavía, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, porque en el capítulo 6, cuando pasamos a la siguiente porción, vamos a ver cómo es que los discípulos los manda Jesús a que regresen a su pueblo y Jesús se queda orando solo, ¿verdad? En la montaña. Y entonces, y luego les dice que los va a alcanzar, ¿verdad? Y es donde vamos a ver la siguiente parte de esta historia, ¿verdad? Dice el capítulo 6, verso 16. Cuando ya anochecía, en otras palabras, no es casualidad que Juan va a poner anochecía. Acuérdense que el anochecer quiere decir que llegan las tinieblas, que llega la oscuridad. Y Juan está tratando de mostrar que la oscuridad no deja ver. No, en la oscuridad la gente no logra ver, no logra darse cuenta, precisamente porque está oscuro. Y lo está usando como lo que a estas personas les pasó es que ellos nada más podían ver lo material, que Dios es un Dios para lo material, ¿verdad? Y no se daban cuenta del propósito del reino de Dios, que Jesús ya ha venido para algo mucho más grande. Cuando llega el versículo 16, eh, va a pasar otra situación, ¿verdad? Ya terminó lo de la alimentación de estas personas, del milagro, de esta señal que hizo Jesús para mostrar su poder, que así como Dios alimenta y provee, ¿verdad? Ah, Proveyó para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estuvo en el desierto, también así Jesús tiene ese poder, ¿verdad? De proveer. Entonces, pero no ese es el enfoque que él quiere que solo el hombre vea, que no solamente provee lo material, que es temporal, que sí es necesario, pero es temporal. Jesús trae algo mucho más grande, que es eterno, ¿verdad? Y eso es lo que Juan quiere que el ser humano se dé cuenta, ¿verdad? Que no solamente busque a Dios por lo material, sino que lo busque por lo que es eterno, ¿verdad? Por lo que va a durar para siempre. Entonces, el versículo 16 dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para ese entonces ya había oscurecido. Aunque Juan está hablando del tiempo, del que había llegado la noche, ¿verdad? Pero lo está usando en doble sentido, ¿verdad? De que la noche no.
acuérdense que el tema de Juan es la luz y las tinieblas, la gracia y la justicia de Dios, ¿verdad? Cómo se va mostrando y que muchos no se dan cuenta, no lo ven, ¿verdad? No lo ven. Entonces dice así el versículo, vamos, el versículo 17 dice, y subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum, para entonces ya había oscurecido, y Jesús todavía no se les había unido, dice. O sea que Jesús se fue a la montaña a orar y les dijo, adelántense, yo los alcanzo. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba, aquí dice picado, ¿verdad? Pero no picado así con un pico, ¿verdad? Sino picado quiere decir que las olas estaban muy agitadas, ¿verdad? Eso quiere decir que había un mal tiempo, eso quiere decir. Un mal tiempo hablando en términos marítimos, ¿verdad? Y dice que, que vino este viento y soplaba, y eso hace difícil, ¿verdad? Eso hace difícil la navegación, porque el ser humano tiene que, si está remando, ellos estaban remando y de noche, ¿verdad? Imagínense, con el mar así, ellos tenían que hacer un esfuerzo tremendo para poder avanzar. Y con el viento, pues, en vez, si avanzaban, el viento los retrocedía otra vez, ¿verdad? O se desviaban, o los llevaba por donde el viento quería. Entonces era una batalla, ¿verdad? Era una batalla. Entonces dice, y habían remado, dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, y dice, caminando sobre el agua, y dice, y se asustaron, ¿verdad? Y vieron a Jesús caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo, ¿verdad? Que soy yo. Entonces aquí estamos viendo de que Jesús, hermanos, Jesús le está mostrando a sus discípulos su poder, está poniendo su grandeza, que como Dios, Él estaba haciendo algo que ningún ser humano puede hacer. Ningún ser humano, ¿verdad? Puede caminar sobre el mar, sobre el agua, y puede avanzar en contra del viento, ¿verdad? Y puede llegar hasta ellos, imagínense, sabiendo dónde están ellos, ¿verdad? Porque de noche y oscuro, ¿verdad? Y con la tempestad, con el viento tan fuerte, ah, un ser humano, ¿cómo iba a saber dónde estaban, a qué distancia del lago estaban los discípulos, si el aire los había llevado a otra parte del lago? O... El caso es que Jesús llega y muestra su poder, ¿verdad? Le muestra su poder a sus discípulos. Y aquí este es un milagro ah, especi- específicamente para ellos. Y aunque Juan no lo pone como un milagro, ¿verdad? Pero podemos ver de que Jesús está mostrando o dando a conocer cosas que ningún ser humano puede hacer, ¿verdad? Dándoles a entender a ellos de que Él es Dios, ¿verdad? Es Dios que está con ese poder y esa capacidad de hacer todo eso. Entonces les digo que no tengan miedo. Hay muchas personas, hermanos, que piensan de que las tormentas, bueno, las tormentas las provoca el diablo, los demonios, ¿verdad? Porque muchos dicen que piensan de que lo que pasa en el mundo, pues lo provoca si hay alguna tempestad, dice, es que seguramente el diablo envió una tempestad, ¿verdad? Muchos le dan crédito al diablo de que él manda tempestades, ¿verdad? Pero no pierdan ahí su cita, ¿verdad? No pierdan la cita de ahí. Vamos a ver el Salmo 107. Perdón, sí, el Salmo 107, para que veamos que cómo es Dios, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Salmo se escribió 1000 años antes de Cristo. Cristo todavía no venía. Sin embargo, vamos a ver el Salmo 107, versículo 25 al 30. Y aquí, esto que pasa aquí en este acontecimiento en el lago, tiene que ver mucho con esto que vamos a leer, ¿verdad?
porque aquí vamos a ver, dice aquí el versículo 25 al 30. Espero que ya lo tengan. Salmo 107, 25 al 30. Aquí lo que va a hacer Juan es que él va a mostrar que Jesús es tan Dios como el Dios que los judíos conocían antes de Cristo viniera, ¿verdad? Mire qué dice aquí el verso 25. Salmo 107, 25 al 30. Dice, habló Dios y se desató, dice, un fuerte viento, que tanto, dice, encrespó las olas. Las encrespó quiere decir que las alborotó, las levantó, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Aquí está hablando en lenguaje poético, ¿verdad? Ante el peligro, ellos perdieron el coraje, dice. Cuando dice los que remaban, ¿verdad? Porque los barcos antes no tenían motor, eran puros remos. Y luego dice, como ebrios, los que estaban manejando el barco, los que estaban remando, tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia, dice. Como diciendo, aunque eran buenos marineros, no, de nada les servía contra el viento, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que el viento lo desató Dios, ¿verdad? Y luego dice el verso 28, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. O sea que el que provocó la tormenta, Él es el mismo que la calma, ¿verdad? Se sosegaron las olas del mar, dice. Ante esa calma se alegraron y Dios lo llevó al puerto anhelado. Ahora, si nosotros volvemos a la lectura, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Vamos a ver que se repite, lo que dijo el Salmo aquí casi se repite al pie de la letra. Dice, cuando ellos estaban, dice que cuando llegaron se asustaron, ¿verdad? Cuando Jesús llegó caminando sobre el agua se asustaron, dice el verso 19, el verso 20. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Y ahí se identifica con el nombre de Dios. El nombre de Dios es el yo soy, ¿verdad? Entonces, verso 21, así que se dispusieron a recibirlo a bordo, ¿verdad? Cuando ya se dieron cuenta que era Jesús, entonces le dijeron, pues súbete, ¿verdad? Al bordo, dice, y enseguida, dice, no solo se calmó la tempestad, enseguida la barca llegó, dice, a la orilla donde se dirigían. Imagínense, dice enseguida. Dice que tenían no sé qué parte del lago estaban, ¿verdad? No estaban en la orilla, pero no sé, dice que ya habían avanzado como 5 kilómetros cuando se encontraron con la tormenta. Pero el caso es que lo que dice el Salmo es que dice que Dios lo lleva a puerto seguro, ¿verdad? Y aquí lo que está pasando es que Jesús le está mostrando que ese Dios que provoca las tormentas, él mismo las calma y él mismo las controla y él mismo hace que lleguen a un puerto seguro, ¿verdad? Así que pero esto Jesús lo está haciendo para que sus discípulos vayan descubriendo quién es Él, ¿verdad? Y que no solamente se enfoquen en los problemas cotidianos de la vida, y que ellos piensen que no hay salida, sino todo lo contrario, que Dios está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Dentro de su gracia, ¿verdad? Dentro de su gracia. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos, dice. Ahí había, dice, allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, dice. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades, o sea, del lago, ya dijimos que por qué se llama así, por Tiberio, el emperador, se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea que en ese mismo lugar donde Jesús había multiplicado los panes, dice, se aproximaron a ese lugar donde la gente había comido ah, el pan, cuando Jesús hizo el milagro, ¿verdad? De la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, ellos estaban esperando volver a ver a Jesús ahí y que
siguiera teniendo esa, ese contacto con él, pero lo estaban buscando por la comida, ¿verdad? En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, dice, como vieron que Jesús ya no estaba en ese lugar, pues dijeron, pues ya se fue de aquí, vamos a seguirlo, vamos a buscarlo. Dice, en cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni los discípulos estaban allí, donde fue el milagro, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. O sea, tuvieron la voluntad de cruzar el lago con sus barcas y dice, vamos a buscar a Jesús porque seguramente a lo mejor vamos a tener comida gratis otra vez, ¿verdad? Entonces, llegan a Capernaum y ahí está Jesús, ¿verdad? Precisamente, ya habían, en la noche cruzaron el lago. Dice, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dijeron, como diciendo, ¿a qué horas te fuiste? Que no te quedaste a dormir ahí donde estabas ayer, dice. Y verso 26, ciertamente, dice Jesús, les aseguro que ustedes me buscan, dice, y vinieron de tan lejos, no porque han visto señales que les da, para que se den cuenta quién soy realmente, sino porque comieron pan, dice, hasta saciarse. Ustedes me están buscando porque comieron gratis y piensan que cada vez que vengan conmigo van a comer gratis, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo, ustedes no me están buscando por lo que yo predico, no me están buscando por lo que yo enseño, me están buscando por lo material, no por lo espiritual, ¿verdad? Y esa es tristemente la realidad de mucha gente que va a las iglesias. Va para que orar, para que Dios le solucione sus problemas. Como que Dios es el mago de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que vamos a pedirle un deseo para que Dios... Y de la palabra no les prácticamente ni les interesa, ¿verdad? Oyen los sermones y no les cae, no lo disciernen, no lo entienden. No estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de la gente no entiende los sermones. Siguen en sus mismas situaciones, ¿verdad? En sus mismas su misma vida materialista, ¿verdad? Eh, Viven tan en lo material que ni siquiera ofrendan, ni siquiera le dan a Dios cualquier migaja, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, a cambio, ¿verdad? De lo que reciben. O sea, no aprecian, no pueden ver la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que y esto es lo que Jesús le está diciendo a ellos, ¿verdad? Ustedes me están buscando nada más por los materiales. Y mire qué dice el verso 27. Dice, trabajen, dice Jesús, esfuércense, pero no por la comida que es perecedera, dice, sino por la comida que permanece para vida eterna, dice. O sea, hablando de la comida espiritual, dice, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. En otras palabras, le está diciendo, ustedes están en tinieblas porque no alcanzan a entender la palabra de Dios. Solo están interesados en lo material. Verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y estos están enfocados en hacer, ¿verdad? En hacer para recibir, como para recibir un pago, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Dice. Y en realidad, Dios no exige obras, ¿verdad? Pero ellos, como están en tinieblas, no alcanzan a ver la gracia de Dios. Dice, le preguntaron, y dice Jesús, esta es la obra de Dios. No es que tengas tú que hacer algo, sino que creas en aquel a quien él envió, le respondió Jesús. Entonces, aquí podemos ver que el secreto de la vida cristiana no es hacer, sino creer. Primero hay que creer para luego hacer. Ellos están acostumbrados primero a tratar de hacer algo para ganarse el favor de Dios. Pero aquí Jesús está mostrando que es todo al contrario. Cree en la gracia de Dios y la gracia de Dios te va a transformar para que tú hagas las obras de Dios. No es al revés, dice. Y luego dice el verso 30, como diciendo, ok, sí, para que nosotros te creamos, dice, para que nosotros creamos tenemos que ver milagros. Ya habían
ya habían comido el día anterior, ¿verdad? Pero todavía quieren más milagros, ¿verdad? Y dice el verso 30. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Le dice. Como diciendo, tú dices que te creamos, dice, pues muéstranos los milagros para ver que realmente eres tú el que tenemos que creer. Y le dijeron, ¿qué puedes hacer? Como diciendo, a ver, si tienes capacidad de hacer algo. Insistieron ellos. Y luego ellos mismos dijeron a Jesús, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, a ver si tú como Moisés haces que caiga maná del cielo para que comamos gratis, o sea, tengamos de comer todos los días. Verso 32 dice Jesús, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, dice. No fue Moisés. Moisés era un instrumento nada más en las manos de Dios. Pero el que dice, dice el verso 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, dice. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea, así como Dios envió el maná físico para que comieran físicamente, Dios me ha enviado a mí, dice, para que ustedes se alimenten de mis enseñanzas y de mi presencia en sus vidas, para que ustedes puedan tener vida eterna. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y luego el verso 34 dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El pan de vida espiritual está en mí, en la persona, en mi persona, dice Jesús. Y luego dice, ¿en qué consiste recibir ese pan? ¿Verdad? El que a mí viene nunca pasará hambre. Pero no está hablando del hambre física, ¿verdad? Está hablando del hambre, de la necesidad espiritual del alma, del espíritu. Y el que en mí cree nunca va volverá a tener sed. En otras palabras, yo voy a ser suficiente, dice Jesús, para saciar todas sus necesidades, tanto las físicas como las espirituales como las emocionales, de todo tipo, dice Jesús. Yo soy más que suficiente. Entonces, pero el versículo 32 dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen, ¿verdad? Y luego ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que nadie puede realmente creer en Jesús, al menos de que el Padre le abra el entendimiento espiritual, ¿verdad? Verso 37. Todos los que el Padre me da, dice Jesús, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, dice. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esa es la meta de haber venido a Jesús y de conocer a Jesús. No es para aunque Dios nos ayude en el hoy y ahora, ¿verdad? Pero la meta de Jesús no es solo el hoy y ahora, sino que es que nos resucite. Tiene el poder para resucitarnos en el día final, el día que Él venga del cielo por segunda vez para nosotros, ¿verdad? Así que si nosotros recibimos a Jesús, vamos a recibir esa bendición, ¿verdad? Y que no es temporal, sino ya es eterna, ¿verdad? Y luego dice el versículo 40, ¿dónde nos quedamos? 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Bueno, y el verso 41 dice que en vez que le creyeran, empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a hablar mal de... Murmurar es hablar mal de una persona, ¿verdad? Entonces los judíos comenzaron a murmurar, verso 41, contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? O sea, no podían hacer la conexión, ¿verdad? Todo lo miraban materialmente. ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Dice. No podían dejar de murmurar y hablar de lo que Jesús dijo, no, como diciendo, este es un mentiroso, ¿verdad? Este no puede ser, dice, ¿verdad?
No puede ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el verso 43 dijo, le dice Sigamos, Jesús, ¿no? sí, hermanita, ¿cómo Perdón, está? Sí, perdón. sí, Es hermanita, que qué bueno que vino. ok, Estamos en Juan capítulo 6 verso 43. gracias. Y Jesús les vuelve a decir, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Confíen, dice, confíen de que el plan de Dios es de que ustedes tengan vida eterna, de que ustedes puedan resucitar en el día final, ¿verdad? Gracias a mi gracia, gracias a mi presencia, ¿verdad? A mi poder, a mi amor, el amor de Dios, ¿verdad? Verso 45. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí, dice. En otras palabras, si ustedes creen en Dios, van a creer en mí porque tenemos la misma, somos el mismo ser, aunque en distinta persona, pero somos de la misma esencia, el mismo plan, mismo propósito. Verso 46. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, como diciendo, solo yo. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, dice. ¿Por qué? Porque ese maná que cayó del cielo era físico y era temporal. Y era para una vida temporal. Luego dice el versículo 50. Pero este es el pan que baja del, pero este es el pan que baja del cielo, dice. El que come de él, dice, o sea, de mí, dice Jesús, del que alimenta el alma y trae vida al alma pecadora, dice, ese no muere, dice. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, o sea, está hablando de él mismo, ¿verdad? Vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Entonces dice que en vez de que ellos entendieran, más se confundían, más se ponían en contra de Jesús, ¿verdad? Así que al final de este capítulo dice que muchos que no entendieron su mensaje, dice que ya dejaron de seguirlo, ¿verdad? Dejaron de seguir a Jesús. Entonces Jesús le dice, para cortar el tiempo, Jesús le dice a sus discípulos, ah, también ustedes se quieren ir, les dice. Ustedes se quieren ir como los que no, esta gente que no, ya les dije quién soy y no me creen, dice. Ya les dije a qué vine y no me creen, dice. También ustedes se quieren ir, dice. ¿Creen que yo soy un falso, un farsante? Dice, le dijo a sus discípulos. ¿Creen que yo le estoy engañando? Entonces dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda a Jesús y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese es el pan que alimenta el espíritu, ¿verdad? Y el que nos da esperanza, el que nos da sí, esperanza de vivir para siempre. Es la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, que nos da la buena noticia que en Cristo somos perdonados, que en Cristo somos aceptados, que en Cristo somos aceptados en la familia de Dios y que gracias a lo que Él hizo, nuestros pecados han sido perdonados y somos admitidos en la familia de Dios y que tenemos una herencia que vamos a recibir gracias a Él, ¿verdad? Y verso 69 dice, y nosotros hemos creído, contrario de lo que aquellos que no quisieron creer, y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y luego Jesús dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, dice, uno de ustedes es un diablo. La palabra diablo quiere decir enemigo o contrario, hablándose de Judas, ¿verdad? Y dice el verso 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. En otras palabras, Judas, como sabemos, ¿verdad? Él nunca, aunque estuvo con los 12, nunca pudo ver realmente quién era Jesús.
No pudo dejar su materialismo, no pudo dejar su ambición, porque precisamente por 30 monedas de plata sabemos que lo vendió, o sea, lo traicionó. Fue y le dijo a los líderes religiosos, a los fariseos, dónde estaba Jesús y lo atraparon, ¿verdad? Y todo eso, y le hicieron un juicio, pues injusto, ¿verdad? Un juicio sin testigos. Y aunque Pilato salió y decía, no encuentro nada malo en él, no, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Entonces podemos ver que la religiosidad, el materialismo, todo esto, ¿verdad? La superstición, todo eso está en tinieblas y no puede ver quién es Jesús, ¿verdad? No puede ver la grandeza que trae Jesús en su palabra, ¿verdad? Su palabra y la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está mostrando Juan, ¿verdad? De que aún los discípulos les está costando entender, ¿verdad? Entender quién era, quién era Jesús. Aunque aquí en al final de este capítulo ya Pedro dice, no, ya sabemos quién eres, ya sabemos, ya entendimos, ya nos llegó la luz, ¿verdad? Ya nos podemos dar cuenta que quién eres tú y a qué has venido, ¿verdad? Por eso le dicen, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Este capítulo nos ayuda a ver de cómo el materialismo ciega, ¿verdad? Ciega a mucha gente que en esos tiempos y hasta el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente pues se dice religiosa, pero en realidad ah, confía en Jesús nada más para lo material, ¿verdad? Y lo más importante es que lo principal es de que necesitamos entender es que Jesús no vino para darnos lo material, ¿verdad? Eso ya es algo que tenemos, ¿verdad? Dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, dice, vendrá por añadidura. La prioridad, ¿verdad? Aquellos tenían la prioridad en lo material. Y si había alguna oportunidad en lo espiritual, bueno, quedaba como en segundo o tercer lugar, ¿verdad? Cuando, cuando eso, lo que está mostrando Juan es que cuando eso es así, la gente no ha entendido quién es Jesús, ni a qué vino, ni todo lo grandioso que nos trajo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Me gustaría escuchar sus comentarios. Vamos a terminar la grabación y se quedan ahí un ratito me gustaría escuchar qué entendieron, en qué les ayudó el estudio de hoy y, y nada más, ¿verdad? Ir avanzando y viendo cómo es que la luz va llegando hasta la luz llega hasta que el punto, como cuando dijo Pedro, les digo, Jesús, ¿se quieren ir también? Y Jesús le dice, no, no. Pedro les dice, no, nosotros ya sabemos quién eres. Sí. Ya la luz nos ha llegado, ya sabemos, aunque no les había llegado del todo, ¿verdad? Pero ya estaban logrando vislumbrar, dándose cuenta quién era Jesús, ¿verdad? Y mientras no conozcamos quién es Jesús en realidad, ni lo descubramos, siempre vamos a ver a un Jesús en el lado, solo en lo material, ¿verdad? Solo para lo material, para lo físico, para lo temporal de este mundo. Y no los vamos a enfocar en lo eterno. Y ese es el mensaje, ¿verdad? De Juan, que descubramos que la vida eterna está en Jesús y que lo material es secundario, secundario. Lo principal es que lleguemos a la resurrección de los muertos, que podamos entrar al reino eterno y, y estemos ahí felices para siempre, ¿verdad? Porque este mundo, pues sabemos que está en un proceso de descomposición por el pecado y precisamente a eso nos vino a sacar Jesús, ¿verdad? Bueno, que el Señor me los bendiga y espero que ustedes se queden ahí un momento para comentar. Bendiciones.